Buenos días, hermanos. Hoy es 13 de diciembre. Hoy es día de Santa Lucía, la mujer con ojos solo para Dios. Y te invito para que nuestra mirada se dirija al Señor con la fuerza del Espíritu hacia esta palabra que el Señor nos regala, para escucharla y meditarla con aroma y con poder espiritual. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 11 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: en verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir, con tal de que queráis admitirlo. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren cómo presenta Jesús la conclusión del Antiguo Testamento, cuando dice: los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Lo que quiere decir que con Juan el Bautista se cierra el ciclo del Antiguo Testamento y comienza lo nuevo, comienza el reinado de Dios, comienza el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero compartirte en este momento una preocupación, y es que nosotros corremos el peligro de centrar nuestra relación con Dios, nuestra vida cristiana, en devociones y no de cara al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es más fácil aferrarse a devociones y tradiciones antes que acercar nuestra mirada a Dios, acercar nuestro oído a toda palabra que sale de la boca de Dios, es decir, al Evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo. Santa Lucía fue la mujer que tuvo ojos para Dios, y qué bueno que nuestros ojos estén puestos allí, al centro, a la palabra de Dios, para que en nuestro corazón llegue esa palabra de vida. Entonces, si se concluye en Juan el Bautista este ciclo del Antiguo Testamento, estamos nosotros llamados a lo nuevo, y lo nuevo es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay resistencias. Hay mucha resistencia que se le está haciendo a Juan el Bautista. Juan el Bautista está invitando a lo central, está invitando a una enmienda de vida, a que se repare la injusticia que se ha cometido contra la gente, contra las personas. Y eso no es del agrado. Por eso mismo, es más fácil centrar la relación con Dios en devociones que en un llamado a la enmienda de vida, como lo hace Juan el Bautista. Por eso dice Jesús: desde los días de Juan el Bautista hasta el reino de los cielos, es decir, hasta la misma manifestación de Jesucristo, dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Quiere decir que la palabra profética de Jesucristo tiene enemigos, y los enemigos los llama él violentos. Le hacen violencia a Dios, le hacen violencia, por tanto, al ser humano. Todo aquel acto de violencia contra Dios necesariamente es un acto de violencia contra el ser humano, y viceversa. Todo acto de violencia contra el ser humano
es también un acto de violencia contra Dios. Pero ¿a qué se refiere esta violencia? La violencia de oposición. Hacerle una oposición violenta a Dios mismo en la persona de Juan el Bautista, que lo van a decapitar. Violencia que se le hace a Jesucristo también, porque lo van a crucificar. Así que el reino de los cielos está sufriendo gran violencia, y en todos los tiempos el reinado de Dios sufre esa violencia. Basta que nuestros ojos y nuestra mirada y nuestra vida se dirijan y vuelvan al Señor para nosotros comenzar a experimentar esa violencia. Ahora, no solamente la violencia de los violentos que están fuera de nosotros, sino es que nosotros mismos debemos experimentar esa misma violencia en nuestro interior cuando nosotros queremos entonces doblegar el egoísmo, cuando debemos doblegar también la vanidad, cuando debemos también doblegar nuestros criterios, cuando debemos doblegar también nuestra falsedad, etc. Es decir, la propia violencia que debemos hacernos nosotros para que el reino de los cielos progrese en la vida de cada uno de nosotros. Pero cuando el reino de los cielos comienza a progresar en la vida de un cristiano, también comienza la oposición a ese reino en tu propia vida. Pero aquí o nos decidimos por la vida auténticamente cristiana, o nos contentamos con una vida de devociones y una vida de tradiciones que no tienen nada que ver con Dios, no tienen nada que ver con el Evangelio de Jesucristo. Juan el Bautista era el más grande de los nacidos de mujer, es decir, es la figura más grande del Antiguo Testamento, es el precursor del Evangelio. Pero él, siendo el más grande, la más grande figura del Antiguo Testamento, es pequeño frente a aquella persona que va a abrazar la fe en Jesucristo y se convertirá en testigo de Jesucristo. De esta manera, entonces, nosotros pensemos en nuestra vida cristiana, en cómo nosotros estamos llamados a una vida de mayor nivel, y esa vida de mayor nivel se debe a la escucha y a la obediencia de esa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito a que en este día vivamos el Evangelio, con el Evangelio en el corazón, en la mente, con tal de que progresemos en el camino verdadero del Señor. Yo le pido al Señor que te bendiga en esta mañana grandemente, que te conceda un día alegre, pero sobre todo de fidelidad al Señor. Soy el Padre Derian de la Diócesis de Sincelejo, y te invito a que hoy celebres la Eucaristía y celebres también este Adviento de preparación a la fiesta de la Encarnación del Señor. Dios te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo y feliz día.